El tema de la semana es convolución discreta. Con este tema del día que es muy, muy sencillo, muy importante. Todo pues en función o en relación o a lo que se conoce como respuesta al impulso, ¿no? La convolución es un procedimiento que consiste en una operación entre señales en traslación. Si hay una señal del sistema, una respuesta al sistema, hay una señal de entrada, entonces la señal de entrada va entrando, va ingresando al sistema, el sistema responde, entonces ese proceso de interacción entre las dos señales, conforme pasa el tiempo, y la operacionalización entre ambas, es lo que se llama convolución. Esa convolución es el resultado y se observa pues en la salida. Aplicaciones de la convolución, aplicaciones, por ejemplo, el procesamiento de señales, por ejemplo, de voz, puede ser mejoramiento, manipulación de las señales de audio, de video, en el sentido de que con la convolución nosotros vamos a poder limitar, ¿no? Las señales de entrada, podemos variar, podemos amoldar a lo que nosotros deseamos, podemos desarrollar filtros, ¿no? Filtros, en este caso FIRR, o sea, los filtros de respuesta al impulso finito, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué nos dice respecto del logro de la sesión de aprendizaje? Nos dice que al término de la sesión de aprendizaje, el estudiante resuelve problemas de convolución de señales discretas y elabora programas de convolución de señales en MATLAB, haciendo uso de los conocimientos recibidos en clase y las herramientas de software, comprensión y criterio, ¿no? Comprensión y criterio, estimados alumnos. Ahí tenemos los contenidos, convolución de señales discretas, elaboración de programas con MATLAB, ¿no? Con MATLAB. Muy bien, muy bien. Un videíto referente a la convolución, ¿no? Referente a la convolución, jóvenes. Tenemos aquí concepto de la convolución discreta. Consiste en la combinación de dos señales, como hemos visto en el video, ¿no? Para formar una tercera señal, ¿no? Justo como una multiplicación y una suma. Lo que pasa que en ese proceso de desplazamiento, de ingreso de la señal, ojo que a su vez puede ser bidireccional, ¿no? En algún caso, de repente la señal puede ser estática y como que el sistema se traslada y el resultado es el mismo, ¿no? Podemos comprobarlo en algún ejercicio. Entonces, cuando se encuentran miembro a miembro las muestras, estas se multiplican y al final se van a sumar todas las multiplicaciones. Obviamente, si hay un solo producto de muestras, no habrá pues un solo valor, ¿no? Pero si, por ejemplo, tenemos dos muestras que se multiplican con otras dos muestras, entonces tendremos una suma ya, ¿no? Dos productos y la suma de los productos. Al final nos va a dar una sola muestra en un determinado punto de desplazamiento, que generalmente puede ser un punto de, como referencia, el origen, ¿no? Y el origen se va desplazando, desplazando, desplazando de a poquito, ¿no? Bien, entonces dice una de sus aplicaciones es pues, en los sistemas lineales e invariantes en el tiempo. ¿Qué es un sistema? Voy a repetir n veces, ¿qué es un sistema lineal invariante en el tiempo? Generalmente se habla de sistema lineal invariante en el tiempo a todos los sistemas que participan en los procesos industriales, donde puede ser un horno controlado por un sistema de retroalimentación, o por un sistema de control, o sea, controlado por un sistema de lazo cerrado. Puede ser un circuito RLC, puede ser un taladro, puede ser un brazo robótico. O sea, los sistemas lineales son sistemas que operan normalmente, que tienen datos de entrada, datos de salida, ante cambios de entrada, como por el teorema de superposición, puede surgir un cambio de salida, como el caso de un amplificador, por ejemplo, la palabra hola. ¿Se dije la palabra hola? Sería, de repente decía hola, yo no sabría hola, sino hola, algo así, ¿no? Una cosa pero totalmente desconfigurada, anormal. O de repente sale otra palabra, si digo hola, dice también, no tendría sentido, ¿no? O sea, justamente los sistemas lineales, por eso se llama lineal invariante en el tiempo, son sistemas que no varían los parámetros, básicamente, en el sentido de que en un circuito de RLC, por ejemplo, si en un determinado tiempo mide un determinado voltaje en una determinada carga, o mide una corriente, debe mantenerse a lo largo del tiempo. Eso se llama invarianza en el tiempo. Linealidad. Si sufre un voltaje, sufre un cambio en la entrada, como por ejemplo puede ser flujo de corriente, puede ser voltaje, obviamente que en la salida se va a ver reflejada la variación de corriente y la variación de voltaje, ¿no es cierto? Algo así es, en un amplificador igual. Yo tengo un nivel de entrada de voz alta o baja, se ve reflejada en la salida, ¿no? Cuando uno canta despacito, obviamente en la salida se escucha por despacito y se escucha lo mismo, ¿no? Por la linealidad y por la invarianza en el tiempo. Pero si uno canta fuerte, también se escucha fuerte. O sea, se está cumpliendo el teorema de superposición de homogeneidad, ¿no? Y la invarianza en el tiempo. También se habla de la causalidad. La causalidad, imagínense cómo sería una canción si no cumpliera con el teorema o con lo causal, si el sistema no fuese causal. Causal significa que va a trabajar con datos presentes y pasados, más no futuros. Porque de repente estoy cantando una canción de Julio Iglesias y de pronto se introduce un tema del futuro que yo no sé qué es, algo aleatorio, que podría ser un ruido, ya no funciona, ¿no? Esa canción está mal, tendría que volverse a hacer. Entonces solamente se trabaja con datos presentes, ahorita actuales, y datos que tengo en memoria, que yo puedo acoplar, que son del pasado. ¿De acuerdo? Entonces hay muchas cosas que ver. Estabilidad, cuando hablamos de estabilidad, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de estabilidad?
el sistema estable es un sistema que trabaja normalmente, que opera normalmente, sin alteraciones. Eso se llama estabilidad. ¿Qué pasaría si yo empiezo a cantar, ¿no? Que a través de un micro, que va a entrar, esa señal va a entrar en un amplificador y va a salir amplificada. De pronto la señal, cuando digo hola, esa señal se va al infinito. O sea, empieza a crecer anormal, desmesuradamente, y al final no se entiende nada. Y todo lo que hablo se convierte en eso, ¿no? O sea, no tiene una especie de limitación, de control, no hay una especie de intervalo de señal, de trabajo de la señal, no hay una estabilidad. Esa estabilidad se ve matemáticamente cuando, digamos que nosotros vamos a sumar todos los valores de convolución a lo largo o de interacción de las muestras, a lo largo del tiempo al final se van a tener que sumarse porque se comporta como una sumatoria. Y digo, si es que esa sumatoria es menor que infinito, entonces la sumatoria converge, entonces existe, hay un valor. En cambio, si esta señal, esta sumatoria se va al infinito, nunca converge, por lo tanto, esa señal es inestable, ese sistema es inestable, perdón. ¿Ya? Entonces, todos esos detalles son fáciles de entender y comprender, estimados alumnos, ¿no? Un resultado de la respuesta al impulso es la convolución, como les dije al inicio, ¿no? Ya sea la convolución discreta o la convolución analógica o continua, ¿no? Entonces, hablando pues de los sistemas SLIM, ¿no? Donde se usa para describir la relación que existe entre la señal de entrada, la respuesta al impulso y la señal de salida, con la cual podemos también conocer la respuesta de un sistema lineal en cualquier instante de tiempo. Y si la convolución se presenta tanto de manera continua como de manera discreta, siendo esta última la más utilizada dentro de la práctica y la que trataremos pues en esta clase, ¿no? A continuación indicamos las expresiones matemáticas de ambas formas como conceptos matemáticos. Bueno, acá tenemos la fórmula de la convolución, la fórmula de la convolución continua, que es una integral, ¿no? Es una integral indefinida. Tenemos el símbolo de la convolución, que es un asterisco entre una función f y una función g, en función del tiempo continuo, ¿no? Y obviamente que acá vamos a tener, no es, no estamos hablando de n discreto acá, sino que la fórmula se presta a eso, ¿no? Sino que estamos cambiando la variable, ¿no? De la función, y del sistema y de la señal de entrada. Como le dije, en este caso la operación es bidireccional, ¿no? Y puede ser primero la entrada a la que se desplace o la señal de entrada o si no la señal de la respuesta del sistema. ¿Ya? Entonces, y por la diferencia, obviamente todo integral tiene que tener pues, su diferencial, ¿no? Y nada más, a toda función continua le corresponde una integral para poder ser evaluada, ¿no? Entonces tengo la función, esta función empieza en un punto menos infinito y se va pues a más infinito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque voy a evaluar en cada punto. Puede ser una integral definida también, ¿no? De A a B, por ejemplo. Sabemos nosotros que debajo de la integral definida hay un área, ¿no? Un área, un barrido de la función, ¿no? En este caso, no se va a evaluar el área, sino simplemente es como una especie de sumatoria, ¿no? Sumatoria de punto con punto, de la interacción de las señales, ¿no? De las señales, en este caso, continuas. Es muy interesante porque en este caso ya se evalúan en función de intervalos, ¿no? Intervalos de tiempo se asignan para la señal de desplazamiento, por ejemplo. Primero se reconstruye la señal que se va a convolucionar, ¿no? Luego se evalúa el desplazamiento en el tiempo, ¿no? Generalmente es bajo fórmulas, ¿no? Fórmulas muy sencillas, se va haciendo los intervalos de interacción entre una señal y otra. Al final salen muchas ecuaciones, ¿no? Esas ecuaciones se resuelven en el intervalo designado y tenemos varias. Al final, en la salida IN o IT, perdón, tenemos ya una sumatoria de funciones. Si nosotros reemplazamos valores en cada función, vamos a encontrar los puntos de interacción. Bueno, pasando a la convolución discreta, que es el tema de hoy día, justamente en este caso ya no es pues una integral, sino es una sumatoria. Ya la variable es n. Acá sí la variable es en tiempo discreto. Estamos hablando de la salida, ¿no? La sumatoria que es evaluada para todo k o para todo n que se convierte en k, ¿no? No necesariamente serie Taylor, ¿no? Después vamos a ver la serie Taylor. No sé si aquí, como recordando, serie Taylor la serie Taylor realmente se utiliza para poder linealizar funciones, para poder también en algún caso construir un tipo de filtro, ¿no? El filtro de respuesta al impulso infinito, cuando hablamos del método por aproximación bilineal, que vamos a ver nosotros acá en el curso, ¿no? Se utiliza, hay varios métodos para poder determinar ese tipo de método. Uno de ellos es aprovechar la parte lineal de la serie de Taylor. La parte lineal, las dos primeras componentes de la serie de Taylor, de la sumatoria, la serie de Taylor es una sumatoria, se utiliza muchas veces para linealizar los sistemas no lineales. En otras palabras, con la serie de Taylor, con la serie de Fourier, con la serie de Maclaurin, con la serie de Laurent, se pueden representar funciones, ¿no?
o sí, generalmente funciones, ¿no? Bien, estimados alumnos, estábamos en esto de la convolución discreta y decíamos que en este caso el tiempo discreto se convierte en K. Puede ser K, P, Q, R, pero se acostumbra, ¿no? En los textos aparece como K porque ya te está diciendo que vas a evaluar. Cuando ya evalúas pasa a ser K. Entonces K, N se convierte en K, en K igual a 0. ¿Desde dónde a dónde? De 0 hasta un valor M cualquiera menos 1. Desde hasta un valor M menos 1. Ya, M podría ser como por decir el nivel o la potencia del polinomio, ¿no? Acá tenemos la respuesta del sistema, acá tenemos la señal de entrada. Acá te está diciendo que la respuesta del sistema también es evaluada en K y la señal de entrada empieza a tener desplazamientos en K, miren, empieza a tener desplazamientos en K. Entonces para K0, para K1, para K2, para K3, para K4, etcétera, 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 serán pues las evaluaciones. Y como ustedes ven es un producto, ¿no? Es un producto. Y como es sumatoria, van a ser sumatoria de productos. Producto 1 más producto 2 más producto 3, etcétera, etcétera. Dependiendo pues de la situación, ¿no? Dependiendo también del tipo de señales. Al final, este resultado, o sea, esta sumatoria se convierte, o generalizando, se convierte pues en lo que se llama como convolución discreta, ¿no? Convolución discreta, ahí está, ¿no? Es un asterisco que consiste simplemente en la operacionalización de señales en desplazamiento por medio de la multiplicación y la suma de las muestras, estimados alumnos. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando hagamos los ejercicios vamos a ver que es bien sencillo, ¿no? Se puede aplicar, como le digo, en filtrados, por ejemplo, filtros, en máscaras de filtrados, por ejemplo, para lo que es imágenes, para lo que es voz, ¿no? Ustedes saben que actualmente una imagen, por ejemplo, está compuesta por píxeles, ¿no? Tenemos píxeles acá, puros puntitos, ¿no? Estas imágenes de la pantalla que estamos viendo son puntos en realidad, ¿no? Esos puntitos son píxeles, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, a alguien le toma una foto, ¿no? Una fotito le toman, esa fotito, al tomarle, obviamente está compuesta, puede ser esa foto, puede estar compuesta pues ¿por qué? Puede ser en blanco y negro, puede ser en escala de grises, puede ser a colores, ¿no? Es muy diferente a colores, es muy diferente en escala de grises, es muy diferente blanco y negro, ojo, son totalmente diferentes, en el sentido de que se cuenta, se valora cada píxel, ¿no? El nivel del píxel. Cuando es escala de grises, cada puntito tiene un nivel de color de 0 a 255 colores, niveles abajo. Miren esa tonalidad, cuando es escala de grises, no escala de grises, estimados alumnos, ¿ya? Cuando es escala de grises, va de 0 a 255. 0 más brillante, 255 más oscurito. Entonces, va así, en ese nivel. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo tengo una imagen, ¿no? Esa imagen la tengo aquí, y creo una máscara de convolución. Agarro así, y por aquí voy a crear una mascarita, algo así, miren, una mascarita así. ¿No? Hay máscaras, algo así. Pero esta mascarita es una especie de plantilla, ¿no? Que por ejemplo puede tener un valor, ¿no? De 0, por ejemplo, 1, 0, menos 1, 0, 0, 1, 0 y así. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que yo voy a empezar a hacer un barrido, ¿no? Por ejemplo, empiezo por acá, por la esquinita, agarro así, voy viendo aquí, voy viendo acá, voy viendo acá, o sea, hago un escaneo, ¿no? En realidad estoy haciendo pues lo que se llama la convolución, ¿no? Porque estoy haciendo un barrido, estoy desplazando mi información, pero a su vez se operacionalizan, ¿no? En cada sector donde multiplico y sumo con la máscara de convolución, esta es la máscara de convolución, ¿no? Máscara de convolución, ¿no? Se va a operacionalizar aquí con la imagen. Al final, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener de repente un mayor brillo, voy a obtener una degradación, un suavizado. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una especie de filtrado, ¿no? Una especie de filtrado a mi imagen, ¿no? Mediante la aplicación de la convolución, estimados alumnos. Es una de las aplicaciones. Bien, entonces, leyendo que dice la convolución, si bien es una operación matemática general, tiene pues una gran aplicación en el campo del análisis del sistema, debido a que relaciona los dominios del tiempo y la frecuencia también. Exactamente, ¿no? Dominio del tiempo y la frecuencia. En general, un sistema lineal invariante responde con su respuesta impulsiva a una entrada de impulso de n, eso ya sabemos, ¿no? Eso como básicamente, ¿no? Yo tengo un sistema y cuando vamos a entender lo que es la respuesta al impulso, es como si nosotros introdujéramos una muestrita a nuestro sistema y vemos el resultado, ¿no? Dependiendo cómo responde nuestro sistema. Eso se llama respuesta al impulso. Pero ¿qué sucede? ¿Y para qué te sirve ello? Te sirve para cuando ya tengas un tren de pulsos, ¿no? No tanto tren de pulsos, pero una secuencia de muestras, ¿no? Que ya sea hacia abajo, hacia arriba, positivas o negativas, que van a ingresar a nuestro sistema. Y obviamente se va a decir que es una respuesta al impulso. ¿Por qué? Porque va a responder muestra por muestra, pulso, por decirlo, ¿no? Va a responder, ¿no?
Nosotros también hemos dicho que toda muestra es una especie o está relacionada con la función impulso, ¿no? Porque si yo tengo la función impulso o la señal impulso, que en n es igual a 0, a la cual vale la amplitud 1, al cual voy a llamar delta de n, esta función es un patrón de, por decir un patrón, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, tuviese justamente una muestra, por decir en n igual a 1, pero que vale 2 de amplitud, ¿cómo lo puedo representar en función de delta? De repente yo lo puedo representar mediante la función escalón. Yo lo podría representar mediante la función escalón, pero es bastante complicado, ¿no? Porque yo tendría que restar a toda la función escalón de n menos en 2 o en 3, me queda 2, luego le resto 1, para que al final me quede 2. Es engorrosísimo. Pero si yo le aplico el concepto de esta función, o le aplico la función, o sea, lo represento mediante la función o la señal de escalón unitario, pero es más sencillo. ¿Cómo sería aquí? Aquí sería simplemente, o sea, acá en este caso sería delta, 2 veces delta de n menos 1. Listo, ya lo hice ya rapidito, ¿no? Rapidito lo hice, no lo puedo hacer acá porque no me salió muy bien. Delta de n menos 1. ¿Sí, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo? Pregunto. Bien sencillo, ¿no? Muy sencillo de representar mediante la función escalón unitario. Entonces todas las muestritas pueden ser representadas mediante la función escalón unitario o no. Se dijo en clase varias veces, se repitió, hicimos ejercicios, hemos programado todo, ¿no? Ya hemos hecho de todo. Entonces aquí vemos, nosotros repetimos, ¿no? Nos dice bien claro que para cualquier entrada de x de n, la salida es una salida de convolución, ¿no? Como ustedes pueden ver, la señal de entrada va a convolucionar con la señal del sistema y al final voy a tener el resultado. Poner resultado. Jóvenes, entonces, el detalle. Bueno, seguimos hablando de la convolución discreta. Dice, ¿no? Acá dice, mediante la convolución podemos pues determinar la respuesta del sistema a una señal de entrada a partir de la respuesta del sistema a una entrada de impulso, ¿no? La función hn se define para todo n mayor que 0 y decrece cuando n tiende a infinito para la mayoría de los sistemas físicos. Por tanto, la respuesta en n0, tiempo discreto, depende de los valores actuales y pasados de la entrada y de la respuesta al impulso. Los valores más recientes de xn son multiplicados por sus correspondientes más antiguos y más grandes valores de hd. Bien, acá hay toda una teoría, estimados alumnos, una teoría relacionada, que ustedes lo pueden encontrar en cualquier libro de... Yo estudio varios libros de procesamiento de señales, perdón, de Oppenheim, por ejemplo, es un profesor del MIT, ¿no? De Estados Unidos, también de Coatis. Son libros voluminosos en realidad, ¿no? En realidad el sílabo no alcanza a ver todo lo que se ve en el libro, ¿no? Solamente nuestro sílabo está seleccionado, las partes más puntuales, ¿sí? Imagínense ver todo un curso de procesamiento de señales muy amplio, pues es amplísimo, ¿no? Pues nos pasaríamos esto es una especialidad, ¿no? Procesamiento de señales, ¿no? ¿Ya? Entonces, incluso hay maestrías en procesamiento de señales, ¿no? ¿Ya? Entonces, estimados alumnos, seguimos acá viendo, dice la operación, convolución entre señales discretas está compuesta de suma de productos y se puede considerar la operación básica o fundamental del procesamiento de señales, ¿no? Esta operación se encuentra pues, en muchos algoritmos de procesamiento digital de señales. Además, los procesadores de señales digitales de DSP se diseñan con el propósito de realizar convoluciones eficientemente en tiempo real. Acá hay varios puntos, ¿no? Varios puntos a considerar, como por ejemplo el DSP tiempo real, ¿no? DSP tiempo real. En realidad, cuando nosotros vamos a... Aquí lo que nosotros hacemos son simulaciones, ¿no? De trabajos, ¿no? Digamos que en los laboratorios, ¿no? Con MATLAB, con Python, estamos ahora haciendo con MATLAB. Pero ya cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con DSP, el DSP es un dispositivo físico. Incluso hay un DSP PIC. Obviamente son un poco caritos, ¿no? Un poco caritos, pero ahí se programa, por ejemplo, ¿no? Son exclusivamente para poder programar, y así como el PIC, ¿no? Tú haces un programita y lo quemas ahí, lo guardas, ¿no? Y el DSP va a trabajar de esa manera, ¿no? Va a trabajar como, de repente haces un programa de convolución y efectúa una convolución. O haces un programa de un filtro digital, también trabaja como filtro digital. ¿De acuerdo? Entonces se pueden hacer N cosas con un DSP. Ahora, hablando de tiempo real se refiere, pues, este tema de tiempo real es un tema muy importante y muy actual, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo se consigue el tiempo real? Que cuando yo ejecute un programa o se va a llevar a cabo un procedimiento, yo tengo una respuesta inmediata, ¿no? O sea, eso se llama tiempo real. ¿Y por qué inmediata? Porque obviamente se hace necesaria, ¿no? Porque si imagínense yo estoy tratando a un paciente, y mi respuesta es de acá a una hora, no tendría sentido, ¿no? El paciente se puede empeorar, ¿no? Por ejemplo, estoy viéndole su señal cardíaca, mi paciente. Estoy tratando su señal cardíaca, la respuesta de su señal cardíaca. El sistema está filtrando, el sistema está trabajando. Y de pronto el sistema me responde con una diferencia de 10 segundos. Entonces yo le diré,
la señal cada 10 segundos. Si dentro de esos 10 segundos el paciente está teniendo un paro cardíaco, pues ya no convendría, ¿no? Ese sistema no serviría. Entonces todos los sistemas actuales son en tiempo real, o tienden a ser en tiempo real, porque de esa manera se puede evaluar, ¿no? Se puede evaluar directamente al paciente, al proceso, ¿no? Nadie quiere que es un proceso que sea evaluado ya cada un minuto, ¿no? O a 10 minutos. Todo el mundo quiere en este momento cuánto está el nivel del tanque, cuánto está el nivel de presión, ¿no? Cuánto está el nivel de presión del ser humano, ¿no? Cómo está la respuesta de la señal capnográfica del ser humano, la respuesta de la señal de pulso oximetría del paciente, ¿no? No se quiere porque la señal que aparezca acá en 10 segundos, ¿no? No tendría sentido. Pues ahí se habla de tiempo real, ¿no? Anteriormente, en las décadas anteriores, este tema del tiempo real fue apareciendo como una tecnología punta, ¿no? Antes en el procesamiento de señales no había esa tecnología, o sea, la tecnología no alcanzaba todavía los tiempos real. Pasó un tiempo y ya fue haciéndose una moda, una necesidad. Actualmente todos los sistemas pues tienden a ser en tiempo real, ¿no? Y si tenemos una secuencia de entrada, aquí no te aplica casi lo mismo, ¿no? Casi lo mismo que antes, ¿no? Vamos a llegar al concepto de convolución, en la cual vamos a tener una sumatoria de productos y de señales en desplazamiento, ¿no? La transformación que ha determinada si conocemos por la respuesta al impulso del sistema, esa sumatoria puede transformarse en la realización de un algoritmo para un sistema digital. ¿De acuerdo? Bien, entonces acá tenemos convolución discreta, eh, tenemos acá señales, ¿no? Como por ejemplo, nos dicen que esta señal puede ser la señal del sistema, esta es la señal de entrada. Esta señal va desplazándose y operacionalizándose muestra con muestra, ¿no? Al final tenemos este resultado en la salida, o sea, la respuesta de convolución, la señal de convolución. Tenemos la respuesta. ¿De acuerdo? De repente mi sistema es un filtro, ¿no? Tiene una respuesta de un filtro. Entra mi información y la señal filtrada de esta manera, ¿no? La señal filtrada sale de esta manera. O sea, ya sea después una señal de voz, ya sea una señal de audio, una señal biomédica, entre otros, ¿no? Ahí tenemos la operación, ya digamos que mediante un gráfico, ¿no? La explicación mediante un gráfico. Bien, aquí te explica lo mismo, te dice que es una secuencia, que también, como algunos compañeros explicó, como es una función aquí, es una función, puede ser representada mediante una serie de potencias, ¿no? Como se puede ver acá, ¿no? Y es una serie de potencias, incluso de repente podríamos, como dice su colega, podríamos ajustarlo a una serie de Taylor, una serie de Maclaurin, una serie, ¿no? Porque vemos aquí que si es un polinomio, la serie de Taylor, por ejemplo, se representa mediante polinomios, ¿no? Entonces, eso ya es algo más matemático, un análisis más matemático, digamos. Propiedades de la convolución discreta, ¿no? ¿Cuáles son sus propiedades, no? Muy sencillas son sus propiedades. Por ejemplo, dice, la primera propiedad, ¿no? Dice aquí que toda función, toda respuesta del sistema, multiplicado por o convolucionado o en convolución con la señal de entrada, que es una función impulso, es la misma señal o la misma respuesta del sistema. ¿Y por qué? Porque obviamente la función impulso vale 1, ¿no? Sí, vale 1, ¿no es cierto? Si yo convoluciono 1 por cualquier sistema, me va a dar el mismo sistema, ¿no? La misma respuesta del sistema. Entonces, bastante sencillo de entender. ¿De acuerdo? Eh, en un segundo caso, nosotros tenemos aquí eh, la respuesta del sistema, ¿no? También puede ser igual a ¿no? Acabamos de ver, ¿no? Al producto de la convolución entre la función o la señal escalón o impulso unitario por la misma respuesta del sistema. Pero en términos de la señal escalón unitario, podríamos nosotros representar también, ¿no? Podríamos representar, yo le dije la clase pasada, no sé si le dije, vimos un ejemplito. Por ejemplo, la señal escalón unitario, ¿cómo se representa? Dicho sea de paso, ayer en el examen como que les di una preguntita de ello, ¿no? Algo parecido, ¿no? A la función escalón, ¿no? Y la mayoría lo ha hecho, ¿no? La mayoría lo ha hecho, aunque yo hubiese querido que en un examen, estimados alumnos, todo se tiene que explicar, ¿no? No poner a lo mudo, poner nomás, porque no sé dónde sale, cómo sale. Hay que explicar siempre, ¿no? Esa explicación vale en puntos, ¿no? Entonces, ponen nomás el gráfico que no se sabe dónde sale, cómo sale, algo así, ¿no? Que hay que explicar. Siempre la explicación vale puntitos, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, aquí duplicar, no sé por qué. Ah, ya. Entonces agarramos aquí, nosotros sabemos
que la función o la señal escalón unitario, hablamos en nuestro cursito ya no de función, sino de la señal escalón unitario, inicia pues en cero, ¿no? Acá, ¿no? En n0, y luego se va al infinito, ¿sí o no? Se va al infinito ahí, ¿no? Si tengo acá menos infinito, acá tengo más infinito, ¿no es cierto? Tengo aquí, esto es n, ¿no? N, 0, 1, 2, 3, ¿no? Y nos vamos al infinito. O sea, en n igual a 0, inicia nuestra señal escalón unitario. Todas las amplitudes valen 1, ¿no? Todas las muestras valen 1. Muy bien. Casualmente yo estoy viendo aquí, ¿no? una resta entre escalones unitarios. Miren. Entonces, yo tengo esta función, escalón unitario, y por aquí tengo otra, ¿no? Por aquí tengo otra, a la cual le voy a llamar u de n menos 1, es decir, la función escalón unitario, pero desplazada en 1, o retrasada. Entonces esta señal será de esta manera, ¿no? Ahí, algo así. Acá es n, 0, 1, 2, 3, 4. Ya, si yo resto esta función un, o sea, la función escalón unitario, la señal escalón unitario menos la señal escalón unitario desplazada en 1, ¿qué me da? Me da pues la señal de impulso. Porque si resto me da solamente una muestra, ¿no? Una muestrita me va a dar. En n igual a 0. Es lo que se está diciendo acá, ¿no? Es lo que se está diciendo en esta propiedad. Entonces, trabajar con la señal impulso unitario es bastante importante, ¿no? Bastante importante, como se puede ver aquí, vamos a ver. Ahí está. Se entiende claramente, ¿verdad? Bien, y hablando así, jóvenes, esta es la segunda propiedad. La tercera propiedad, acá vamos a venir, la tercera propiedad, a ver, vamos a borrar si no, ¿no? Que todos nos saturamos. La tercera propiedad está acá, ¿no? Que dice que justamente el concepto de convolución, ¿no? Si yo voy a multiplicar, o sea, voy a convolucionar la función escalón unitario, o la señal escalón unitario, con un dato, una señal de entrada cualquiera, voy a tener la señal de entrada. Hasta que se me la sumatoria, ¿no? Voy a tener pues las muestras de entrada, o sea, evaluadas entre menos infinito e infinito, obviamente, como es la función escalón, empezará en cero. Pero voy a tener lo mismo, ¿no? La misma señal de entrada. ¿Por qué? Porque los valores, ¿no? De la señal escalón unitario son siempre 1. 1 por cualquier muestra te va a evaluar la muestra. Entonces, muy sencillo de entender. Muy sencillo de entender. Otra es esta, la última me parece. Ah, no, hay varias todavía, ¿no? Aquí dice que x de n, ¿no? O sea, la señal de entrada, menos la señal de entrada desplazada en 1, multiplicada pues y operacionalizada por la señal del sistema, me va a dar obviamente por el teorema de superposición, me tiene que dar este resultado. Obviamente, cualquier producto, cualquier suma, cualquier resta en la entrada y operacionalizada con el sistema me tiene que dar, obviamente, una resta, una suma, ¿no? Un producto en la salida. Se refleja en la salida por el teorema de superposición. Y básicamente superposición, homogeneidad ya cuando vamos a amplificar, vamos a, ¿no? Variar en amplitud. ¿De acuerdo? Y así, ¿no? Tenemos también que todo ello puede ser, pues, evaluada en el campo de números reales. Vamos a tener un valor de la sumatoria de los valores. Estamos acá recordando nada más el proceso de la convolución, ¿no? Entre señales de desplazamiento, y que también nos dice que puede ser bidireccional, ¿no? O sea, es decir, podemos nosotros evaluar tanto la señal de entrada como desplazamiento, como como la respuesta. La misma respuesta la podemos hacer trabajar, ¿no? O sea, podemos desplazar la respuesta. Se cumplen las propiedades. Es decir, yo tengo una señal que entra, se desplaza, y la respuesta del sistema se mantiene estable, o viceversa, ¿no? La señal del sistema puede ser la que se desplace, y la señal de entrada la que quede estática o estable para que pueda operacionalizarse con la señal que se desplaza. Bien, entonces existen unos pasos, ¿no? Unos pasos de desarrollo, ¿no? Unos pasos de desarrollo que acá te explica bien, ya sería, poner los autores, no sé si Oppenheim, ¿no? Acá te dice toda la teoría, cómo nos vamos a desplazar, te habla. Aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Evidentemente, bueno, hablamos de la 3, 2, 3, 4, estamos retornando a la formulita, o sea, esta fórmula, 2, 3, 2, 3, 14, ya estamos en ese proceso de formación, ¿no? De la convolución, ¿no? Donde la información de entrada, ¿no? Es la variable independiente de toda la función, ¿no? Del sistema, de la respuesta del sistema. Es decir, el sistema lo toma como un valor independiente, ¿no? Para que después al final se represente como la convolución.
¿no? Ahí eso lo vimos en la primera clase más o menos, ¿no? Y así dice, ¿no? Es toda una explicación, dice observar que la fórmula anterior es una expresión para la respuesta de un sistema lineal a cualquier secuencia de entrada arbitraria de xn, ¿no? Esta expresión es una función tanto de xn como de la respuesta hnk del sistema a los impulsos unitarios de delta n menos k para k menos infinito infinito, ¿no? Entonces hay toda una explicación que hemos hecho, pero ya lo he puesto ahí de manera complementaria para que se pueda volver a entender, ¿no? Hay varias explicaciones, que al final todas llegan al mismo punto, ¿no?